Roma. Una fría mañana de enero del año 41 después de Cristo. El emperador acaba de salir de los Juegos Palatinos. Camina por un pasadizo cubierto, rodeado de su séquito. Ha estado de buen humor, ha disfrutado del espectáculo. No sabe que lleva semanas siendo seguido, que sus propios guardias llevan meses siguiéndolo, contando sus rutinas, esperando el momento exacto. Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, veterano de guerra, hombre al que el emperador lleva años humillando en público, llamándolo afeminado. Este se adelanta entre la multitud. Le pide la contraseña del día al César. El emperador responde: ¡Júpiter! Y entonces Querea se gira y le asesta un golpe de espada en el cuello. El emperador cae. Los demás conspiradores se abalanzan, 30 puñaladas según las fuentes. Algunos llegaron hasta morder el cuerpo. Tenía solo 28 años. Mientras aún estaba caliente el cuerpo, los pretorianos buscaron al siguiente emperador. Lo encontraron escondido detrás de una cortina. Era su tío Claudio, temblando de miedo. Ese mismo día fue proclamado Augusto. Y lo primero que hizo Claudio fue ejecutar a los asesinos de su sobrino. Eso es lo que nos cuentan las fuentes. Pero hoy no voy a hablaros del asesinato. Hoy voy a hablaros de algo mucho más interesante. ¿Quién escribió esa historia? ¿Y por qué? ¿Por qué la figura de Calígula, el demente que nombraba a su caballo para cargos públicos, el monstruo que se creía un dios, el pervertido que cometió incesto con sus hermanas? Es casi con total seguridad la construcción más elaborada de propaganda política que nos ha legado la antigüedad. Y hoy vamos a desmontar ese mito pieza a pieza. Para entender a Calígula hay que empezar por el principio. Y el principio es una infancia que haría tambalear a cualquiera. Su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico. Nadie lo llamó Calígula en vida, al menos no en su cara. Era el apodo que le habían puesto los soldados de su padre cuando era un niño pequeño y lo paseaban por los campamentos militares vestido con un uniforme en miniatura, con sus botitas de legionario. Calígula significa literalmente botitas. Según Suetonio, siendo ya emperador, odiaba que se lo dijeran. Su padre era Germánico, uno de los generales más queridos y admirados de Roma, héroe de las campañas en Germania, carismático, adorado por la plebe y el ejército por igual. Y eso es lo que le convirtió en un problema. Porque el emperador era Tiberio. Y Tiberio era paranoico, desconfiado y cruel con todo aquel que percibía como una amenaza. Germánico murió en el año 19 después de Cristo, en circunstancias muy sospechosas, mientras estaba de legación en Siria. Las fuentes antiguas apuntan directamente a Tiberio como instigador del envenenamiento. Calígula tenía 7 años. Después de todo esto, la familia se desintegró. Su madre, Agripina la Mayor, empezó a protestar públicamente por el destino de su familia. Tiberio no lo toleró. En el año 29, Agripina y los dos hermanos mayores de Calígula fueron exiliados y encarcelados. 4 años después, su madre murió de hambre en el islote al que había sido confinada. Sus 2 hermanos también murieron, uno en el exilio, el otro ejecutado. Calígula, aún adolescente, fue enviado a vivir con su bisabuela, Livia, y posteriormente con el propio Tiberio, que era el hombre que con total probabilidad había mandado matar a su padre y destruido a su familia. Ese es el ambiente en el que creció el hombre al que luego acusaron de ser un monstruo irracional. Pero hay algo más que conviene saber sobre estos años junto a Tiberio. Suetonio escribe una frase demoledora: nunca hubo mejor esclavo ni peor amo que Calígula. Vivió durante años junto a un tirano, viendo cómo funcionaba el poder desde dentro, aprendiendo a sobrevivir, aprendiendo a no mostrar lo que pensaba y aprendiendo muy bien a quién se podía confiar y a quién no. Spoiler: a casi nadie. Tiberio murió en el año 37 después de Cristo. Calígula tenía solo 24 años y fue proclamado emperador con el apoyo de la Guardia Pretoriana y el Senado. Roma estalló en júbilo. El pueblo llevaba años sufriendo el reinado paranoico y sombrío de Tiberio, que se había retirado a la isla de Capri y gobernaba a distancia, sembrando el terror con juicios por traición. Ahora llegaba el hijo del amado Germánico, joven, carismático y con la sangre de Augusto. Lo recibieron con apodos como el de nuestro bebé y nuestra estrella. En sus primeros 3 meses de reinado se sacrificaron, según las fuentes, en concreto Suetonio,
cerca de 160.000 cabezas de ganado. Fue toda una fiesta nacional. Y Calígula respondió con generosidad, concedió amnistía, devolvió poderes a las asambleas, organizó espectáculos espléndidos, quemó los archivos de los procesos por traición de la época de Tiberio, en un gesto enorme porque eliminaba de un plumazo las acusaciones pendientes contra miles de ciudadanos. Fue durante los primeros 3 meses un gobernante popular y activo. Y justo en ese momento, en otoño del año 37, Calígula enfermó. Nadie sabe exactamente lo que fue. Las fuentes antiguas hablan vagamente de una fiebre grave que lo tuvo semanas al borde de la muerte. Filón de Alejandría cree que fue el cambio brusco en su vida lo que dañó su salud. Pasar de una existencia relativamente contenida al exceso sin límite. Lo que sí está claro es que cuando Calígula se recuperó, todo había cambiado. A partir de finales del año 37, el cuadro que se nos pinta es aterrador. Calígula empezó a ejecutar a senadores y rivales políticos. Humilló públicamente a los miembros del Senado, obligándoles a correr al lado de su litera y haciéndoles besarle los pies. Anunció que quería trasladarse a Alejandría para ser adorado como un dios. Se vistió con los atributos de distintas deidades, a veces como Júpiter, a veces como Hércules y otras como la propia Venus. Nombró senador a su caballo favorito, Incitatus, y amenazó con hacerlo cónsul. En una cena con los 2 cónsules en activo, estalló a reír sin motivo, y cuando le preguntaron el por qué, respondió: solo estaba pensando que con un simple gesto podría hacer degollar a los 2 ahora mismo. Vació el tesoro imperial en banquetes y construcciones faraónicas, confiscó bienes de ciudadanos para pagar sus deudas, envió a sus hermanas al exilio, obligándolas a transportar las cenizas de un amante ejecutado. Es el retrato del tirano absoluto, del loco de atar. Pero aquí es donde se complica la historia y donde entra la pregunta que los historiadores llevan siglos haciéndose: ¿quién y por qué escribió todo esto? Las fuentes principales que tenemos sobre Calígula son 3: Suetonio, Dion Casio y Flavio Josefo. Ninguno fue contemporáneo a Calígula. Escribieron décadas o siglos después. Y los que sí fueron contemporáneos a Calígula, por ejemplo, Filón de Alejandría y Séneca, lo describen como un tirano y un arrogante, pero no como un demente irracional. Para Séneca se transformó en un hombre colérico y despótico tras acceder al poder. Para Josefo fue el poder mismo el que le corrompió. La crítica moderna ha señalado algo muy relevante sobre Suetonio, y es que tenía una tendencia sistemática a cargar las tintas contra los emperadores que no favorecían a su clase social, la aristocracia senatorial. Y Calígula, que humilló al Senado de todas las formas posibles, era el objetivo perfecto. Los senadores que sobrevivieron a su reinado tenían un grave problema. Habían consentido y adulado al emperador durante 4 años, a alguien al que después de su muerte llamaron monstruo. Necesitaban una narrativa que lo convirtiera en un loco sin control, alguien ante quien ningún hombre cuerdo podría haberse resistido. La locura de Calígula era también, en parte, la coartada del Senado. ¿Significa eso que era un buen tipo? No, no necesariamente. Pero hay una diferencia enorme entre un tirano calculador y vengativo y el demente irrefrenable que nos presentan las fuentes de su momento. Tomemos el ejemplo del caballo. ¿Calígula realmente quiso hacer cónsul a Incitatus? Los historiadores modernos tienden a interpretarlo de otra manera, más bien como una broma de desprecio, una provocación deliberada. Estaba diciéndole al Senado en su cara: mi caballo vale más que cualquiera de vosotros. Es decir, no era un acto de locura, era un acto de odio, calculado y teatral. Y tiene sentido. Este era un hombre que había visto cómo el Senado miraba hacia otro lado mientras Tiberio destruía a su familia, a sus seres queridos. Un hombre que sabía perfectamente cómo funcionaba el poder y quiénes habían sido sus cómplices silenciosos. Entonces, ¿estaba loco? La respuesta honesta es que realmente no lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos. Los historiadores modernos han propuesto varios diagnósticos retrospectivos: epilepsia, hipertiroidismo, trastorno bipolar, daño cerebral ocasionado por la enfermedad del 37, pero ninguno de estos diagnósticos puede verificarse. Tenemos bustos, monedas y textos escritos por sus enemigos. No tenemos más. Lo que sí podemos hacer es mirar la estructura de su locura y hacernos preguntas incómodas. Sus actos dementes afectaban casi siempre a la misma gente: la aristocracia senatorial, los que tenían el poder y el dinero. Las clases populares, en cambio, lo recordaban con afecto.
y esto es lo que hace que no encaje del todo con un perfil de un demente sin control. Es cierto que ejecutó a sus rivales políticos, pero solo seguía la tendencia que había seguido toda la dinastía Julio-Claudia anterior. Tiberio, Augusto, todos los emperadores anteriores lo habían hecho igual que él. De hecho, Tiberio lo hacía con más crueldad y de forma más asidua. Se proclamó un dios, pero Augusto también fue divinizado, aunque en vida fue mucho más discreto al respecto. Incluso en esa época, en ese contexto histórico, en Egipto, la figura del faraón ya estaba asimilada a la de una divinidad. En ese momento, la frontera entre lo extravagante y lo políticamente calculado era mucho más borrosa de lo que es actualmente en el siglo XXI. Lo más probable, según el consenso historiográfico actual, es que Calígula fuera una combinación de varias cosas. Un hombre con una infancia traumática que nunca procesó, que llegó al poder absoluto sin haber aprendido ningún límite y que quizás sí sufrió algún tipo de daño físico o psicológico con la enfermedad del 37 y que encontró en la humillación al Senado una forma de venganza que fue escalonando hasta ser completamente insostenible y que cuando se hizo insostenible su propia guardia pretoriana le asesinó. Calígula reinó durante 4 años, solo 4 años, y en ese tiempo se convirtió en el símbolo del poder absoluto sin límites, capaz de corromperlo todo. Pero la historia que conocemos de él fue escrita por quienes tenían interés en que pareciera un monstruo, por quienes lo asesinaron o por quienes aplaudieron su muerte, por senadores que necesitamos justificar su propia complicidad, por escritores que vivieron décadas o siglos después y repitieron y amplificaron los rumores. Era una persona difícil, peligrosa y cruel en muchos momentos. Con toda seguridad, sí. ¿Era el demente irracional que hemos imaginado durante 2000 años? Casi con toda seguridad, no. Y lo más perturbador de todo no es Calígula en sí, es lo fácil que resulta fabricar un monstruo cuando controlas el relato, cuando eres tú quien sobrevive para escribir la historia. Y es que el hombre que se crió viendo morir a su familia a manos del poder, murió a manos del poder. Y el poder, una vez más, escribió la historia a su manera. ¿Y vosotros qué opináis de la figura de Calígula? ¿Pensáis que realmente era un loco, un tirano, un déspota o había sido otra víctima, al igual que Nerón, de los autores que habían escrito después de su muerte? Espero vuestros comentarios con vuestras teorías, aportaciones. Yo estoy encantado de leerlas y poder responderlas, por supuesto. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Y si el contenido en general que estamos haciendo os gusta, por favor suscribiros, nos apoya muchísimo, nos ayuda muchísimo a crecer. Un saludo, hasta la próxima.